Buenas tardes, mi nombre es Carmen Vázquez. Hoy les voy a hablar sobre dos instituciones jurídicas del derecho romano muy importantes y solemnes: los contratos verbis y los negocios libram. Ambos reflejan el valor que los romanos le daban a la palabra, al ritual y a la formalidad para garantizar la validez de los actos jurídicos. En Roma, muchos actos jurídicos no solo dependían de acuerdo entre partes, sino también de la forma en que se realizaban. Los contratos verbales y los negocios libran son ejemplos claros de cómo la solemnidad y el formalismo eran claves para que un contrato tuviera efectos legales. Los contratos verbis son contratos que se celebraban exclusivamente por medio de palabras solemnes. Las partes no necesitaban firmar ni entregar objetos. La fórmula verbal correcta era suficiente para obligar legalmente a quien prometía algo. Y bueno, una de sus características de los contratos verbis, estos contratos eran unilaterales, formales y exigían que las partes usaran una fórmula exacta, sin errores. Solo podían realizarse entre los ciudadanos romanos, y aunque eran un poco estrictos en su forma, eran bastante flexibles en cuanto al contenido de lo que se prometía. Dentro de esta categoría encontramos principalmente al stipulation, que era el contrato más usado. También existía la exposition, usada por romanos, y contratos para promesas de hacer o no hacer cosas. ¿Qué es el stipulation? Bueno, pues el stipulation era un contrato verbal en el que una persona preguntaba si la otra se comprometía a algo y la otra respondía afirmativamente. Por ejemplo, ¿prometes pagarme 100 denarios? Lo prometo. Tan sencillo como eso, pero con un gran valor legal absoluto. Ahora pasamos a los negocios libra, que eran todavía más solemnes. En estos actos se usaban una balanza y un bronce para simular una transacción. Eran rituales públicos con testigos y palabras exactas. En estos actos se requerían 5 testigos ciudadanos, un libro y pens, y la declaración era formal y simulación de un pago. Eran traslativos de dominio o de obligaciones. Y bueno, tipos de negocio de Libran. Los tres principales tipos eran el mancipatio, que era la transmisión solemne de la propiedad sobre un res mancipi; el nexum, que era un contrato de préstamo que podía derivar en la esclavitud por deudas, que eran pues consecuencias graves para el deudor; y la emancipación, que se usaba para liberar a un hijo del poder de su padre. Características de los negocios libram. Bueno, pues todos estos actos requerían testigos, un liber y pes y una fórmula o un ritual que incluía la simulación de un pago, el uso del bronce y la balanza, que simbolizaban el valor del pactado y la justicia del acto. ¿Cuáles eran los motivos de la extinción del contrato verbis? Bueno, ambos tipos de contratos fueron desapareciendo, los verbis por ser demasiado rígidos y los libram por ser poco prácticos, en especial el nexum. Este fue abolido por los abusos cometidos contra los deudores, que podían quedar casi como esclavos. ¿Y qué nos dejaron? ¿Cuál fue su legado y su evolución? Bueno, aunque hoy en día ya no se usan estos contratos,
sentaron las bases del derecho moderno, sobre todo en la transmisión de propiedad y en las promesas legales. El respeto por la forma y el consentimiento siguen siendo clave en los contratos actuales. Y bueno, pues llegamos a la conclusión que, en resumen, estos contratos reflejan cómo el derecho romano dio gran importancia a la forma para proteger las relaciones jurídicas. Aunque ya no existen, su estructura nos muestra el origen de muchas normas que aún usamos en el derecho civil moderno. Gracias.